Bueno, ya lo dijimos, segunda etapa en el aire de Universidad 107.5 hasta las 19, también online en www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, en Twitch TV /Universidad 107.5. Vamos a conversar y vamos a tratar de pensar un poco en torno a lo que ha desatado este triple femicidio de Florencio Varela. En un punto expone también algo que no deja de ser un fenómeno creciente y devastador: el entrecruzamiento entre violencia de género y crimen organizado. Sin embargo, se trató de bajar el precio, minimizar esto del femicidio por la profesión de las chicas, por el extracto social, porque bueno, fue en el marco de una banda de narcotraficantes o en verdad encargados del tráfico de drogas en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a saludar a la periodista Danila Zayek, socióloga. La pueden escuchar frecuentemente en Furia Bebé por Futurock, también tiene una columna en el Destape Radio. Danila, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Bueno, y para hablar de esto, ¿no? De ciertas discusiones que desató este triple femicidio en Florencio Varela, esta suerte de, algo habrán hecho de nuevo, ¿no? Instalar esos conceptos que parecían superados, pero bueno, en el último año y pico parece que se tiene que volver a discutir cosas que parecían ya superadas, ¿no? Y la verdad que sí. Igual, mira, justo estos días estuve viendo un documental de María Luisa Bomber, creo que de la primera mujer directora de cine, si no tengo mal como el dato referencial de cuál fue la primera. Uh-huh. Y María Luisa decía las mismas cosas que decimos nosotras, ¿no? Entonces, siempre hubo que volver a explicar todo de vuelta. Digamos, a cada generación le toca volver a explicar todo de vuelta. Y además en Argentina tenemos voy a decirlo de una manera liviana, este vicio de votar cada cierta cantidad de años gobiernos recalcitrantes de derecha que tiran todo para atrás de vuelta. Así que en ese sentido te diría que el movimiento feminista, digamos, del que me siento parte, que es el de esta generación, digamos, el de la cuarta ola, el del aborto, el del ni una menos, pero también todas las generaciones tuvieron que volver a discutir todo. Así que bueno, en esa estamos, volviendo a discutir todo. Claro, y en ese sentido, bueno, este crimen horroroso, ¿no? De alguna manera es aprovechado para justamente esos sectores que intentan negar la violencia de género, hablar, no, esto tiene que ver con la violencia del narcotráfico. Sí, parecería ser como que el narcotráfico y la violencia que conlleva es como una situación, digamos, inevitable, ¿no? Como un dato dado, como una variable independiente con la que no se puede hacer nada. Y desde ya que se pueden hacer muchas cosas que tienen que ver con la política, uh-huh. Desde ya con las políticas públicas, con gobiernos que no dejen afuera un porcentaje grande de la población del reparto de la riqueza, pero además creo que una mirada informada, una mirada formada, una mirada con sensibilidad de género, pero también con sensibilidad de clase, puede entender que lo que sucede ahí específicamente con el cuerpo de las mujeres también tiene que ver con una desigualdad de género. No lo digo yo, lo dijo la gran Rita Segato en ese libro que todas las feministas que nos preciamos de tal leímos, que es La guerra contra las mujeres. Bueno, ahí Rita dice que la lucha del narcotráfico es entre varones, es una lucha territorial entre varones, donde aquí las mujeres solo somos botines de guerra. Digamos, hay una disputa que se descarga sobre el cuerpo de las mujeres, pero no somos las actoras de esas disputas. Entonces, esta idea como de, bueno, es un tema del narcotráfico, esto no es un femicidio, esa apreciación es rara. Uh-huh. Yo en estos días, justo vos cuando me presentabas, nombrabas la columna que hago en el Destape. Sí. Justo en esa columna
yo traía un poco la pregunta de qué pasa ahí con esas personas que no pueden ver la vulnerabilidad de 3 nenas de 20 y 15 años. Cualquiera que sea un poquito adulto, si no está viendo ahí que son 3 nenas vulnerables, 3 nenas que están tratando de arañar un poquito algo para subirse a algo más o menos parecido que una lona, bueno, estamos en un problema, digamos, nos extirparon la empatía socialmente, Claro. ¿no? Como, eso me parece muy duro. Bueno, justamente, ¿no? Esto que está señalando, la condición tan joven de las 3 chicas, entre 20 y 15 años, ha rescatado, bueno, quizás aquella mirada de época de la dictadura, ¿no? ¿Dónde estaban las madres de estas chicas? Se escuchó decir por ahí. Sí, sí, es muy terrible porque además seguramente si investigamos dónde estaba la mamá de algunas de estas pibas, estaba intentando conseguir algo de laburo para darle de comer a su familia. Digamos, las pibas no están, digamos, estas pibas no nacen de un repollo, estamos hablando de situaciones de vulnerabilidad social absolutamente estructurales. Uh-huh. La narrativa que arman algunos medios de comunicación, algunos comunicadores en particular y comunicadoras también, que con mucho prejuicio y con una mirada muy moralizante y criminalizante de la pobreza, van a mirar esta situación y dicen, se imaginan unas familias de clase media acomodadas donde sus nenas son unas loquitas. Bueno, esa es una mirada, una narrativa que está lejos de la realidad, que no tiene sensibilidad, que no tiene información. La parte de la información también es importante, porque cuando empezás a mirar un poco algunos números, te acercás un poco a la realidad, hablas con alguien, haces laburo periodístico, que es un poco a lo que nos dedicamos en realidad, quienes hacemos esto de los medios, te das cuenta de que es bastante más complejo. En general son todas miradas que yo creo que lo que intentan es alejar, ¿no? Como esta cosa, bueno, esto les pasó a estas nenas porque, bueno, porque estas nenas, sobre todo sobre la más chiquita, que cae que dicen que ejercía el trabajo sexual o la prostitución, que estaba en situación, digamos, depende desde qué lugar lo mires, eso se narra de manera distinta, pero podemos decir como una cosa más general, era una piba que de alguna manera ejercía el trabajo sexual. Bueno, la mirada que hay sobre eso en estos días ha sido muy castigada, y como si hubiera ahí una decisión, como si esta chica hubiera decidido entre ser arquitecta o médica o trabajadora sexual a los 15 años, con una liviandad muy violenta, realmente sin ningún tipo de empatía, de nada. Claro, estaba pensando que, bueno, esto del femicidio no tiene que ser nada más una cuestión de ideología como se busca instalar, sino que debe formar parte del protocolo de la misma investigación, ¿no es así? Desde ya, digamos, los fiscales, los jueces, quienes trabajan en cuestiones vinculadas a investigar los casos, tienen la obligación de investigar el femicidio como hipótesis principal cuando se trata de un femicidio. Y esa es una victoria del movimiento feminista, digamos, en lo que tiene que ver con el Poder Judicial, con las narrativas de la legalidad y todo eso. Esa es una conquista. Entonces, por eso cuando también entran como en esta discusión, bueno, pero ¿por qué quieren decir que es femicidio? Bueno, porque si decimos que es un femicidio, y estamos de acuerdo en que lo es, porque lo es, se investiga de manera distinta y además al acusado se le corresponde otra pena. Uh-huh. No es solamente porque esta idea, ¿no? Como si nosotras juntáramos puntos si hay más femicidios en Argentina, ¿no? Sí. Que también habla de una mirada con muy poca formación, ¿no? No es solamente una pulseada narrativa. No, claro. Esto de... Me gustó eso que señalaste de querer sumar puntos para seguir ratificando lo del femicidio, ¿no? Porque justamente escuchábamos a Patricia Bullrich decir que desde 2023 han descendido en Argentina y no sé qué estadísticas mira ella porque los diferentes observatorios dan otros números. Bueno, es como el número de inflación, ¿viste? Sí. En este sentido me pongo en socióloga 5 minutos. Depende cómo vos construyas las variables que vas a mirar, te va a dar un número, te va a dar otro. Uh-huh. Digamos, si vos no mirás esto como un femicidio y empezás a señalar que los femicidios solo son los que se dan en situaciones de intimidad,
por ejemplo, y el número de femicidios te da otra cosa. Claro. Lo mismo con la inflación. Si vos ponderás un puntaje del 20% del índice al teléfono fijo, que ya no tiene nadie, y la inflación te da baja. Así es. O sea, como vos construyas los índices que van a medir la realidad te va a dar un número seguramente más a favor a lo que vos querés que te dé, que si lo mirás bien y lo ponderás de una manera como más objetiva, más cercana a la realidad. Lo que también no podemos dejar de lado es que se utilizó el cuerpo de estas 3 mujeres para dar un mensaje, ¿no? Porque además esa decisión escalofriante de transmitir en directo, aparentemente, ¿no?, por una red social lo que estaba pasando. Sí, ahí lo que hay es claramente un ensañamiento específico, y que de vuelta los autores son varones y Natario son varones. Son varones diciéndole a otros varones, el jefe soy yo. Y de vuelta, las mujeres lo que ponen ahí es solamente el cuerpo. Entonces, digamos, ahí se abre, creo que es la primera vez que pasa esto en Argentina, creo que se abre como otro capítulo de, si se quiere, de análisis, ¿no? Para quienes trabajamos de esto, que es pensar, que es escribir, digamos. Después hay otras personas que tienen otras responsabilidades bastante más cercanas a la gestión, a la protección de las pibas, que tienen responsabilidades reales de gobierno, ¿no? Claro. Pero creo que ahí se abre algo más, ¿no? Y también esta idea de que las empresas no las regule nadie, que cualquiera pueda hacer lo que quiera en las redes, bueno, eso ya estaría siendo hora de que lo vayamos a mirar un poco, ¿no? Porque se confunde un poco la libertad de expresión con la propagación de discursos de odio, en este caso, imágenes, ¿no? Sí. Pero sí hay algo ahí.